me llamo Mateo. Y he aprendido que la mayor humillación puede venir envuelta en una herencia. Hace unos años, mi tía lejana me dejó lo único que nadie en la familia quería, una ermita en ruinas en lo alto de una colina. No me dejó dinero, ni tierras de valor, solo un montón de piedras olvidadas comidas por la hiedra. El día que se supo, en la taberna del pueblo, el aire se llenó de un silencio denso, pesado, de esos que preceden a la burla. Sentí todas las miradas clavadas en mi nuca, no con pena, sino con una especie de desprecio divertido, como si de repente me hubiera convertido en el tonto oficial de Valleolvido. Fue un instante, pero en ese instante entendí que para ellos ya no era Mateo, el cantero, era el dueño de la nada. Aquella herencia no era una propiedad, era una sentencia. La risa más dolorosa fue la de mi sobrino, el mayor. Se levantó, me dio una palmada en la espalda que sonó a todo menos a felicitación, y, con la boca llena de sorna, soltó la frase delante de todos. «Enhorabuena, tío. Has heredado el palomar más grande de toda la comarca, a ver si las palomas te pagan el IBI». La carcajada que siguió retumbó en todo el local. No era una risa limpia, era una risa cruel, afilada, de esas que buscan hacerte pequeño, insignificante. Vi a hombres con los que había compartido tragos y trabajo durante 40 años reírse a mi costa, disfrutando del espectáculo. Sentí como la sangre se me subía a la cara, un calor que quemaba por dentro, la vergüenza más profunda que un hombre puede sentir. La de ser ridiculizado por los tuyos. Para rematar la faena, el alcalde, un hombre que hizo su fortuna deprisa y con pocos escrúpulos, se unió a la fiesta. Se acercó a mi mesa, apoyando su mano gorda sobre la madera, y me miró por encima del hombro, como se mira a un bicho raro. «¿Qué vas a hacer con ese montón de piedras, Mateo?», me preguntó, arrastrando las palabras. «Rezar para que no se te caiga encima». Más risas. Su pregunta no buscaba una respuesta, buscaba reafirmar su poder, su superioridad. Él tenía las tierras fértiles, las casas nuevas, el respeto comprado. Yo tenía una iglesia que se caía a pedazos. En ese momento, en esa taberna, la balanza del pueblo se inclinó por completo, y yo quedé abajo, sepultado bajo el peso de sus burlas y de mi ermita en ruinas. No dije nada. ¿Qué podía decir? Cualquier palabra habría sido una cerilla en un pajar de pólvora, solo habría servido para alimentar su diversión. Apreté la mandíbula hasta que me dolió, notando el temblor en mis manos de cantero, unas manos acostumbradas a golpear la piedra, no a temblar de rabia contenida. Dejé sobre la mesa las monedas exactas de mi café, contadas, como para demostrarles que, aunque fuera el dueño de un montón de escombros, todavía podía pagar mis deudas. Me levanté despacio, con la espalda tan recta como me lo permitieron mis 68 años y el peso de la humillación. Caminé hacia la puerta sin mirar a nadie, sintiendo sus ojos como aguijones en mi espalda, y salí a la tarde gris de Soria, con un silencio que pesaba más que cualquier grito. Esa tarde, mientras volvía a mi casa vacía, el eco de sus risas me siguió por las calles empedradas, y me preguntó: ¿qué haríais vosotros si todo vuestro pueblo, vuestra propia familia, se riese en vuestra cara por heredar una ruina? Escuchad mi historia hasta el final y decidme. ¿Qué habríais hecho en mi lugar? Decidme también desde qué ciudad me estáis escuchando, necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias como esta, de dignidad, y de cómo la vida da vueltas, suscribíos al canal. Porque lo que ellos no sabían es que, a veces, las piedras más olvidadas son las que guardan los secretos más valiosos. Mi vida no empezó con esa ermita, pero a veces siento que va a terminar con ella, para bien o para mal. Nací aquí, en Valleolvido, en una casa de piedra que levantó mi abuelo con sus propias manos. El oficio de cantero no se elige, se hereda, como el color de los ojos o la tozudez. Desde que era un chaval, mi padre me enseñó a leer la piedra, a sentir sus vetas, a saber dónde golpear para que se abriera sin quejarse. Es un trabajo duro, de sol a sol, de manos agrietadas y pulmones llenos de polvo. Un trabajo que te enseña paciencia, porque la piedra no tiene prisa, y te enseña humildad, porque por muy fuerte que seas, ella siempre es más vieja y más sabia que tú. Nunca aspiré a ser rico, solo a ser un hombre honrado, a que mi palabra valiera más que un contrato firmado. Durante más de 40 años, mis manos dieron forma a este pueblo. Reparaba los muros de las casas viejas, tallaba las lápidas del cementerio con el respeto que merecen los que se han ido,
arreglaba los escalones de la iglesia principal, esa que todos admiran. Cada piedra que toqué, lleva un trozo de mi sudor, un pedazo de mi vida. No hay un solo vecino de los que se rieran de mí en esa taberna, que no viva en una casa que yo no haya ayudado a mantener en pie. Pero la memoria de la gente es corta, sobre todo cuando se trata del trabajo de los demás. Se olvidan pronto de las manos que construyen, pero recuerdan siempre la oportunidad de una buena burla. Es la naturaleza humana, supongo. Una naturaleza que yo, en mi simpleza, nunca he terminado de entender del todo. Conocí a Elena en la fiesta del patrón, una noche de verano de esas en las que el aire huele a verbena y a vino dulce. Ella no era de aquí, había venido a pasar el verano con sus tíos. Tenía una risa que parecía capaz de llenar cualquier silencio, y unos ojos que miraban las cosas como si las vieran por primera vez. Yo era un hombre de pocas palabras, torpe en el baile y con las manos siempre ásperas por la piedra, pero ella vio algo en mí. Vio la honestidad, supongo. O quizás solo vio a un hombre que la miraba como si fuera la única persona en toda la plaza. Nos casamos un año después, y su llegada a mi vida fue como ver florecer un almendro en mitad de un secarral. Fue ella quien le puso color a mis días grises. Construimos nuestra vida poco a poco, con lo que mi trabajo nos daba. No había lujos, pero nunca nos faltó un plato en la mesa ni calor en el hogar. Recuerdo una noche, recién casados, que una tormenta terrible arrancó parte del tejado de nuestra pequeña casa. El agua entraba a chorros. Sin pensarlo dos veces, subí en plena noche, con el viento aullando y la lluvia calándome hasta los huesos, y aseguré las tejas como pude. Cuando bajé, empapado y temblando, Elena me esperaba con una manta y una taza de caldo caliente. No me dijo nada, solo me abrazó. En ese abrazo estaba todo, el miedo, el alivio, la certeza de que juntos podíamos con cualquier cosa. Esa noche, arreglando aquel tejado, sentí que de verdad había construido un hogar. Elena amaba a este valle, pero sentía una fascinación especial por la ermita de Santa Lucía. En nuestros días libres, cuando el cuerpo me lo permitía, subíamos la colina despacio, a su ritmo. A ella no le importaba que estuviera en ruinas. Al contrario, decía que las ruinas tenían alma, que contaban historias que las paredes nuevas no conocían. Se sentaba en una piedra caída y miraba el paisaje, con el viento jugando con su pelo. Decía que desde allí arriba, el mundo parecía más pequeño, más manejable, y que la ermita no estaba muerta, solo dormida, esperando a que alguien la despertara. Sus palabras se me quedaron grabadas, como si las hubiera tallado en mi propio corazón con un cincel. Fue en una de esas tardes, con el sol de otoño tiñendo las nubes de naranja, cuando me hizo prometerle algo. Mateo, me dijo, con esa seriedad suave que usaba para las cosas importantes, si alguna vez tienes la oportunidad, haz algo por estas viejas piedras. No dejes que se caigan del todo, merecen algo mejor que el olvido. Yo le sonreí, le dije que no dijera tonterías, que qué iba a hacer yo, un simple cantero, con una iglesia entera. Pero en el fondo, supe que era una promesa. Una de esas, que no se hacen con palabras, sino con el alma. Una promesa que guardé en silencio durante años, sin saber que el destino, a su extraña manera, me daría la oportunidad de cumplirla. La vida, sin embargo, tenía otros planes. Primero fueron mis padres. Envejecieron, y como hijo único, me correspondía cuidarlos. Rechacé una oferta de trabajo en una constructora grande de Soria, un puesto que me habría dado más dinero y menos dolores de espalda. Pero no podía dejarlos solos. Los cuidé hasta su último día, en la misma casa donde nací. Fue duro, pero era mi deber, y lo cumplí sin una queja. Elena estuvo a mi lado, apoyándome, haciendo que la carga fuera más ligera. Ella entendía el significado de la palabra familia mejor que nadie, porque para ella, la familia no era solo sangre, era lealtad. Era estar ahí, sin condiciones. Y cuando mis padres se fueron, y pensamos que por fin tendríamos un respiro, la vida nos dio el golpe más duro, la enfermedad de Elena. Empezó como algo pequeño, un cansancio que no se iba, un dolor que iba y venía. Pero creció, se hizo fuerte, y se la fue llevando poco a poco. Los últimos años fueron un ir y venir de médicos, de hospitales, de noches en vela escuchando su respiración. Dejé mi trabajo por completo para cuidarla. Mis manos, acostumbradas a golpear la piedra, aprendieron a ser suaves, a darle de comer, a sostener la suya cuando el dolor era demasiado fuerte. El mundo se redujo a las 4 paredes de nuestra habitación. Durante su enfermedad, a veces miraba por la ventana hacia la colina. Desde nuestra casa,
Se veía la silueta de la ermita recortada contra el cielo. Y en los momentos de lucidez, Elena a veces también la miraba. «¿Sigue ahí, verdad, Mateo?», me preguntaba con un hilo de voz. «¿Sigue esperando?». Y yo le decía que sí, que seguía esperando. Y en mi interior, la promesa que le había hecho se hacía más y más fuerte, se convertía en una especie de ancla, en medio de la tormenta de la pena. Era un futuro, por pequeño que fuera, más allá del dolor del presente. Un futuro que en ese momento parecía imposible, una fantasía para no volverse loco. Elena se fue hace 5 años, en una mañana de primavera. Se fue en silencio, como no queriendo molestar. Y con ella se fue la luz de mi vida. El silencio en la casa se hizo insoportable, cada rincón me la recordaba. El sillón donde leía, la cocina que olía a sus guisos, el jardín donde cuidaba de sus flores. La gente del pueblo me daba el pésame, pero nadie puede entender la soledad de un hombre que ha perdido a su compañera de vida. Te conviertes en una sombra, en un recuerdo andante. Mi trabajo, mi fuerza, mi propósito, todo parecía haberse ido con ella. Me quedé solo, con mis manos vacías y el eco de su risa en la memoria. Por eso, cuando el notario leyó el testamento de mi tía y pronunció las palabras «La ermita de Santa Lucía», no sentí la humillación que todos esperaban, sentí otra cosa, una sacudida, como si una voz lejana, la de Elena, me estuviera susurrando al oído. Para ellos, era un montón de piedras inútiles, una broma pesada. Para mí, era el eco de una promesa. Era la última conversación que tendría con mi mujer. Era la oportunidad de darle un sentido a mis últimos años, de convertir el dolor y la soledad en algo tangible, en algo que pudiera tocar, golpear, reconstruir. Ellos se reían de mi herencia, sin saber que no me habían dejado una ruina, sino una misión. Mi vida ha sido una sucesión de sacrificios silenciosos. Sacrifiqué un futuro mejor por mis padres. Sacrifiqué mis últimos años de fuerza por Elena. Siempre he puesto a los demás por delante, sin pedir nada a cambio. Es la única forma de vivir que conozco. Y quizás por eso me dolió tanto su risa. Porque no se reían de un viejo que había heredado unas ruinas. Se reían de toda una vida de decencia, de esfuerzo, de amor. Se reían de los valores que mis padres me enseñaron, y que yo intenté honrar cada día. Pensaban que me estaban humillando, pero solo estaban demostrando lo poco que valían sus propias vidas, llenas de envidia y palabras vacías. He aprendido que el trabajo más duro no es levantar piedras, sino soportar el peso de la vida sin que te rompa por dentro. Mis manos están curtidas por el granito, pero mi alma lo está por la pérdida y la resistencia. He sobrevivido a la dureza del campo, a la pena, a la soledad más profunda. No soy un hombre de grandes discursos ni de gestos para la galería. Soy un hombre que sabe lo que es empezar de cero cada mañana, con el cuerpo dolorido y el corazón hecho un nudo. Y esa fortaleza, esa que no se ve, es la que me iba a hacer falta para lo que venía. Aquella tarde, después de la humillación en la taberna, no fui a casa. Mis pies, casi por voluntad propia, me llevaron por el camino de siempre, hacia la colina. Hacía años que no subía. El sendero estaba casi borrado por la maleza, pero mis piernas recordaban cada curva, cada piedra. Al llegar arriba, me quedé sin aliento, y no solo por la cuesta. La ermita estaba peor de lo que recordaba. El techo hundido, las paredes cubiertas de una hiedra gruesa como un brazo, las zarzas devorando la entrada. Era la imagen misma del abandono. La viva estampa de cómo me sentía yo por dentro. Me senté en la misma piedra donde solía sentarse Elena, y me quedé allí, mirando el desastre, hasta que el sol empezó a esconderse. El viento soplaba frío, trayendo el olor a tierra húmeda y a piedra vieja. Y en medio de ese silencio, en medio de esa desolación, no sentí desesperanza. Sentí una extraña calma, una determinación fría y sólida como la roca. Ellos podían tener sus risas, sus tierras fértiles, su dinero fácil. Yo tenía esto. Tenía una promesa que cumplir. Y tenía las manos de un cantero. Y a veces, eso es todo lo que un hombre necesita para empezar a reconstruir un mundo. Ellos veían un final, un montón de escombros. Yo, sentado allí, viendo cómo las últimas luces del día se colaban por el agujero del techo, empecé a ver un principio. Un trabajo por delante. Un propósito. La tarea era titánica, casi imposible, para un solo hombre de mi edad. Pero la piedra me había enseñado que nada es imposible si se tiene la paciencia y la voluntad de seguir golpeando, día tras día, en el mismo sitio. Aquella noche, al bajar de la colina, ya no era Mateo el humillado. Era Mateo el cantero.
y tenía una última obra que levantar. La más importante de mi vida. Al día siguiente, el sol salió como si nada hubiera pasado. Pero en Valleolvido, todo había cambiado. El silencio que me había acompañado al salir de la taberna, se había extendido por todo el pueblo, pero ahora tenía una textura diferente. Era un silencio burlón, un cuchicheo que se apagaba justo cuando yo doblaba una esquina. Las miradas ya no eran directas, se habían vuelto huidizas, de reojo, seguidas de una sonrisita disimulada. Fui a la panadería a por el pan, como cada mañana desde que Elena no estaba, y la mujer, que me conocía de toda la vida, me atendió con una prisa que no era la suya, sin mirarme a los ojos, como si mi presencia la incomodara. Fue la primera vez que sentí que la herencia no eran solo unas piedras, era una marca, una etiqueta que me habían colgado en la frente. Empecé a trabajar en la ermita casi de inmediato. No tenía un plan, solo la necesidad de hacer algo, de mover las manos para que la cabeza no diera tantas vueltas. El primer día subí con una hoz y un hacha vieja para empezar a limpiar la maleza que se había comido el camino. Desde la colina, veía el pueblo como una maqueta. Veía a la gente moverse por las calles, pequeños puntos que seguían con sus vidas. Y sabía, con la certeza amarga que te da la experiencia, que en más de una casa, en ese mismo instante, alguien estaría diciendo, ahí está el loco de Mateo, perdiendo el tiempo con sus piedras. No necesitaba oírlo para saber que era verdad. El aislamiento no es solo estar solo, es saberte el centro de la broma de todos los demás. Las semanas que siguieron fueron una lenta confirmación de mis peores temores. Las invitaciones a la partida de cartas de los jueves, que nunca me había perdido en 20 años, dejaron de llegar. Al principio pensé que sería un olvido. A la tercera semana, entendí que no lo era. Mi sobrino, el de la broma del palomar, pasó por delante de mi casa con su coche nuevo. Me vio en la puerta, y en lugar de parar a saludar como siempre hacía, aceleró un poco, girando la cabeza hacia el otro lado. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible para cualquiera, pero para mí fue como un portazo en la cara. La familia, lo que quedaba de ella, también me estaba dando la espalda. Estaban avergonzados de mí, del viejo tío que se había convertido en el hazmerreír del pueblo. La soledad se hizo mi única compañera. Comía solo, trabajaba solo, volvía a casa al anochecer, y me sentaba en el silencio de mi cocina vacía. A veces, por pura costumbre, me giraba para decirle algo a Elena. Para contarle lo dura que había sido la jornada, lo testarudas que eran las zarzas. Y entonces el vacío me golpeaba de nuevo, más fuerte que antes. La gente del pueblo, cuando me cruzaba con ellos, había adoptado una nueva costumbre. Algunos, los más cobardes, cruzaban de acera para no tener que saludarme. Otros, los que se creían más amables, me daban una palmadita en el hombro, y me miraban con una lástima que era casi peor que la burla. «Ten cuidado ahí arriba, Mateo, no te vayas a hacer daño», me decían, con un tono que dejaba claro que pensaban que no estaba en mi sano juicio. El punto de inflexión, el momento en que la burla se volvió más afilada, llegó una mañana de sábado. Estaba en la ferretería del pueblo comprando unos guantes de trabajo más gruesos, porque los que tenía ya estaban destrozados. El dueño, un hombre con el que había hecho tratos durante décadas, me atendía con esa distancia nueva a la que ya me estaba acostumbrando. Entonces entró uno de los concejales del ayuntamiento, un hombre que siempre le reía las gracias al alcalde. Me vio, y con una sonrisa de oreja a oreja, dijo en voz alta para que todos lo oyeran: «Hombre Mateo, ya estás preparando la demolición. Si quieres te consigo un buen precio por la dinamita, que para tirar eso abajo no hace falta ni permiso de obras». La risa del ferretero fue nerviosa, pero el concejal soltó una carcajada sonora, orgulloso de su ingenio. No respondí. Pagué mis guantes, di las gracias con una voz que no parecía la mía y salí. Pero esa frase se me clavó dentro. Preparando la demolición. Ellos no veían mi esfuerzo, no veían mi promesa, no veían nada más que un estorbo, un montón de escombros que afeaba el paisaje. Para ellos, la única acción lógica, la única cosa sensata que yo podía hacer, era destruirlo. Mi intento de reconstruir era, a sus ojos, una prueba irrefutable de mi locura. Ese día, mientras subía la colina, sentí por primera vez el peso de la desesperanza. ¿Y si tenían razón? ¿Y si solo era un viejo tonto malgastando sus últimos años en una causa perdida? El trabajo en la ermita era brutal. La hiedra se había agarrado a la piedra con una fuerza increíble, como si quisiera estrangular los muros. Había vigas de madera podridas que amenazaban con desplomarse con solo mirarlas,
El interior estaba lleno de escombros, de tejas rotas y de nidos de pájaros. Cada día era una batalla. Mis manos, que creía conocer también, se llenaron de ampollas y cortes. La espalda me mataba por las noches, y había días en que me costaba levantarme de la cama. Era un trabajo para una cuadrilla de hombres jóvenes, no para un jubilado solo. Y la soledad hacía que cada golpe, cada esfuerzo, pesara el doble. No había nadie con quien compartir un trago de agua, nadie a quien decirle, mira lo que hemos avanzado hoy. Una tarde, mientras descansaba sentado en una piedra, vi a un grupo de chavales del pueblo subir por la ladera. Se quedaron a una distancia prudencial, observándome como si fuera un animal de zoológico. Empezaron a cuchichear y a reírse. Uno de ellos, el más valiente, cogió una piedra y la lanzó contra una de las paredes que aún quedaban en pie. El golpe sonó seco, y un trozo de mortero viejo cayó al suelo. No lo hicieron con maldad, no creo. Lo hicieron con esa crueldad inconsciente de la juventud, la que nace de la ignorancia y el aburrimiento. Estaban imitando lo que habían oído a sus padres, estaban participando en el deporte local, reírse del viejo Mateo y su iglesia rota. Me levanté y los miré fijamente, y salieron corriendo ladera abajo, entre risas. Ese incidente me dolió de una forma distinta. La burla de los adultos, de mis iguales, era hiriente, pero la de esos chicos me hizo sentir viejo. Me hizo sentir obsoleto, una reliquia del pasado que ya no entendía el mundo. Ellos veían un juego, una diana. Yo veía las piedras que mi abuelo pudo haber tocado, las paredes que habían escuchado las oraciones de generaciones de personas de este mismo valle. Sentí una brecha enorme, un abismo, entre su mundo y el mío. Y en ese abismo estaba yo, completamente solo, defendiendo algo que a nadie más le importaba. Fue un momento de una soledad profunda, casi física. Para más Inri, el alcalde empezó a usarme como ejemplo en sus discursos de bar. Lo supe por un viejo amigo, uno de los pocos que todavía se atrevía a hablarme con sinceridad. Al parecer, el alcalde decía cosas como, hay que mirar al futuro, no como otros que se aferran a las ruinas del pasado. Este pueblo necesita progreso, no nostalgia. No decía mi nombre, no le hacía falta. Todo el mundo sabía a quién se refería. Me estaba utilizando como un símbolo de todo lo que él despreciaba, lo viejo, lo improductivo, lo que no daba dinero. Él era el progreso, las casas nuevas, los tractores modernos. Yo era una ermita que se caía, un estorbo, en su visión de un valleolvido próspero, y sin memoria. La presión sutil se convirtió en algo más directo. Un día recibí una carta del ayuntamiento, una notificación oficial, con su sello y su lenguaje pomposo. Me informaban de que, dado el estado de ruina peligrosa del inmueble de mi propiedad, se me instaba a presentar en un plazo de 30 días un plan de demolición, o un proyecto de rehabilitación avalado por un arquitecto, bajo amenaza de una multa considerable y de que el ayuntamiento procediera a la demolición de forma subsidiaria, pasándome después los costes. La firma al final de la carta era la del alcalde. Era un jaque mate. Sabía perfectamente que yo no tenía dinero para pagar a un arquitecto, y mucho menos para afrontar una rehabilitación completa. Su objetivo era claro, acorralarme, forzarme a rendirme. Esa carta fue la gota que colmó el vaso. La leí una y otra vez, sentado en la cocina, con las manos temblando de rabia y de impotencia. La humillación ya no era una broma en la taberna, ahora era un documento oficial. Era el poder del pueblo, el poder del dinero, diciéndome que yo no era nadie, que mi voluntad no valía nada. Me sentí atrapado, sin salida. Por primera vez desde que empecé, la idea de abandonar, de darles la razón, de dejar que la ermita se convirtiera en un montón de polvo, me pareció la única opción posible. El peso de todo el pueblo, de su desprecio, de su poder, cayó sobre mis hombros con una fuerza que creí que me rompería. Me di cuenta entonces, con una claridad dolorosa, de lo que realmente era a sus ojos. No era Mateo el cantero, el hombre que había ayudado a construir y mantener sus casas. No era el viudo de Elena, un vecino que merecía respeto, no. A sus ojos, me había convertido en el viejo loco de la ermita. Un personaje pintoresco, un tonto útil para sus bromas y sus discursos. Un hombre que había perdido el norte, obsesionado con un montón de piedras sin valor. Esa era mi nueva identidad, la que me habían impuesto. Y lo peor de todo es que, en ese momento, con aquella carta en la mano, una parte de mí empezó a creérselo. Esa noche no pegué ojo. Di vueltas en la cama, con las palabras del alcalde martilleándome la cabeza.
Estado de ruina peligrosa. ¿Qué estás haciendo, Mateo?, me preguntaba a mí mismo. ¿A quién quieres engañar? Es una locura. Estás solo, eres viejo y no tienes dinero. Ríndete, vende los escombros por 4 duros y vive tus últimos años en paz. La voz de la duda era fuerte, seductora. Prometía el fin del esfuerzo, el fin de la humillación. Pero entonces, en mitad de la noche, me vino a la mente la imagen de Elena, sentada en aquella piedra, con el viento jugando con su pelo. Recordé su voz diciéndome, merecen algo mejor que el olvido. Aquella imagen fue como un faro en la oscuridad. Me levanté, fui al salón y me quedé mirando por la ventana, hacia la silueta oscura de la colina. La promesa que le hice no era un contrato que se pudiera romper por las dificultades, era una cuestión de honor. Era lo único que me quedaba. Si me rendía, no solo estaría fallándole a ella, me estaría fallando a mí mismo. Estaría aceptando la versión que ellos tenían de mí, la del viejo loco, y yo sabía que no era un loco. Era un hombre cumpliendo la última voluntad de su mujer. Era un cantero que no le tenía miedo al trabajo duro. Esa noche tomé una decisión, ya no me importaba lo que pensaran, ya no me importaban sus risas, sus cuchicheos, sus cartas amenazantes. Su mundo y el mío se habían separado para siempre. Ellos podían quedarse con su pueblo, con su progreso y con su desprecio. Yo me quedaría con mi colina y mis piedras. Dejaría que mi aislamiento fuera mi escudo, y mi trabajo, mi única respuesta. No iba a luchar contra ellos con palabras, porque era una batalla perdida. Iba a luchar con mis manos, con mi sudor, con mi tozudez de cantero. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, ya estaba subiendo la cuesta. No llevaba la hoz, sino mis viejas herramientas de cantero, el mazo, los cinceles, la escuadra. Las había limpiado y afilado la noche anterior. Al llegar a la ermita, el aire era frío y limpio. El silencio ya no me parecía opresivo sino pacífico. Me acerqué a uno de los muros, uno que parecía más sólido, y pasé la mano por la superficie rugosa de las piedras. Las sentí frías, antiguas, llenas de una historia que solo ellas conocían. Bueno, dije en voz alta, al viento, a Elena, a mí mismo. Vamos a ver de qué estamos hechos tú y yo. A partir de ese día, algo cambió dentro de mí. La humillación seguía ahí, como una cicatriz, pero ya no me paralizaba. Se había convertido en combustible. Cada vez que sentía el cuerpo flaquear, recordaba la risa de mi sobrino. Cada vez que una piedra se resistía veía la cara del alcalde. El desprecio de los demás se convirtió en la argamasa que unía mi determinación. Ya no trabajaba para demostrarles nada a ellos. Trabajaba para demostrármelo a mí mismo. Para demostrar que la dignidad de un hombre no se mide por lo que hereda, sino por lo que es capaz de construir con sus propias manos, incluso cuando todo el mundo le dice que es imposible. Mi trabajo se centró en el corazón de la ermita, el altar, no por una cuestión de fe, sino de estructura. Era una pieza maciza de granito, una sola losa que probablemente pesaba varias toneladas. Si el altar estaba bien asentado, significaba que los cimientos bajo él eran sólidos. Era el pilar sobre el que podría empezar a reconstruir todo lo demás. Pasé días limpiando a su alrededor, quitando los cascotes y el polvo acumulado durante décadas, estudiando cada grieta, cada junta, con la paciencia que solo te da una vida entera dedicada a la piedra. No buscaba nada, solo entendimiento. Quería que la piedra me hablara, que me contara sus debilidades para poder darle fuerza. Y, a su manera, la piedra me habló. Fue una tarde, mientras golpeaba suavemente con el mazo el frontal del altar para comprobar su densidad, cuando oí algo, un sonido diferente. No era el golpe seco y macizo de la roca sólida. Era un sonido hueco, un eco sordo que vibró a través del mango de madera hasta mi mano. Me detuve en seco. El corazón me dio un vuelco. Volví a golpear, en el mismo sitio. El mismo sonido. Era inconfundible para un cantero. Detrás de esa losa frontal, una pieza decorativa con un relieve tosco de un cordero, había un vacío. No era una grieta. Era un hueco hecho a propósito. Aquello no era un defecto de la piedra, era un secreto. Ellos se reían de mí por heredar un montón de piedras, pero lo que no sabían es que yo no heredé solo eso. Heredé también las historias de mi abuelo. Él, también cantero, trabajó en esta ermita de joven, antes de la guerra. Y entre sus muchas historias de trabajo y esfuerzo, a veces mencionaba una leyenda del pueblo, una que todos habían olvidado. Hablaba de los de Rojas, la familia noble que construyó la ermita,
y de cómo desaparecieron de la noche a la mañana durante las guerras, llevándose consigo, supuestamente, nada más que lo opuesto. Mi abuelo nunca se lo creyó. La gente rica no se va sin su oro, Mateo, me decía. Y su oro eran sus tierras. Esa historia, esa semilla que mi abuelo plantó en mi cabeza de niño, fue la razón por la que no rechacé la herencia. Fue la razón por la que aguanté las burlas en la taberna. No sabía qué encontraría, ni siquiera si encontraría algo. Podía ser solo una leyenda de viejos. Pero la posibilidad, por pequeña que fuera, era un ancla. Mientras ellos veían ruinas, yo veía la última página de una historia que mi abuelo me había contado. Mi promesa a Elena me dio la fuerza para empezar. Pero el recuerdo de mi abuelo me dio la esperanza para seguir buscando. Incluso sin saber qué buscaba exactamente. Tenía que saber si la leyenda era cierta. Con un cuidado infinito, usando mis cinceles más finos, empecé a trabajar en la junta de la losa. No podía romperla. Tenía que ser un trabajo limpio, como si nunca hubiera estado allí. Fueron horas de un esfuerzo minucioso, de raspar el mortero viejo grano a grano, conteniendo la respiración. Finalmente, la losa cedió, la deslicé hacia un lado, y detrás, tal y como el sonido había predicho, había un pequeño nicho oscuro. Y dentro, una caja de madera de nogal, increíblemente bien conservada, sellada con una tira de plomo. El aire que salió de allí olía a tiempo, a encierro, a un silencio de más de 100 años. Con las manos temblorosas, llevé la caja a un rayo de sol que se colaba por el techo roto. Rompí el sello de plomo con cuidado. Al levantar la tapa, lo primero que vi fue un montón de pergaminos atados con una cinta de cuero reseca. Debajo de ellos, un pequeño cofre de cuero, pesado, muy pesado. Lo abrí, y el corazón se me paró. Estaba lleno de monedas de oro. No entendía de numismática, pero el brillo era inconfundible. Eran monedas de la época de Isabel II, relucientes como si las hubieran acuñado ayer. Había una pequeña fortuna allí, suficiente para callar muchas bocas. Pero lo importante no era el oro. Lo importante eran los papeles. Desaté la cinta con un cuidado reverencial, y desenrollé el primer pergamino. La caligrafía era antigua pero clara, y lo que leí me heló la sangre. Eran los títulos de propiedad originales de la familia de Rojas. Y no de unas pocas tierras. Eran los títulos de casi la mitad del valle. Las tierras más fértiles. Las que daban las mejores cosechas. Las que estaban junto al río. Las mismas tierras que durante generaciones habían pertenecido a la familia del alcalde, la base de su riqueza, de su poder, de su arrogancia. La leyenda de mi abuelo no era una leyenda, era la verdad. Los documentos lo contaban todo. Ante el avance de las tropas, los de Rojas ocultaron sus bienes más preciados, los títulos y el oro para empezar de nuevo, en el lugar más sagrado que poseían, con la esperanza de volver. Pero nunca volvieron. Y sus capataces, la familia del actual alcalde, se aprovecharon del caos y el vacío de poder. Registraron las tierras a su nombre, alegando abandono. Construyeron su fortuna sobre un robo, sobre una mentira que se había convertido en la historia oficial del pueblo. La humillación que yo había sufrido no era por heredar unas ruinas, era la última burla de una familia de ladrones hacia el hombre que, sin saberlo, había heredado la prueba de su crimen. Y entonces en el fondo de la caja encontré algo más. Algo que me hizo llorar allí mismo, solo, en medio del polvo y el silencio. Era un pajarito de madera, tallado de forma tosca pero con un cariño inconfundible. Reconocí el estilo al instante. Era la mano de mi abuelo. La misma forma de tallar las alas, el mismo corte en la cola. Él me contó que, mientras trabajaba aquí, talló un pajarillo para mi abuela, con un trozo de madera de un andamio viejo, y que lo perdió. No lo perdió. Lo guardó aquí, en la caja, quizás como una marca, como una señal para el futuro. El secreto de los de Rojas estaba ahora atado a la historia de mi propia familia, a mi propia sangre. En ese instante, todo encajó. La promesa a Elena, las historias de mi abuelo, las risas en la taberna, la carta del alcalde. Todo era parte de un mismo círculo que, por fin, se cerraba. Me senté en el suelo frío de la ermita, con los títulos de propiedad en una mano y el pajarito de mi abuelo en la otra, y sentí una calma que no había sentido en años. No era euforia. Era certeza. La certeza de que la vida, a veces tarda mucho en poner las cosas en su sitio, pero que al final, lo hace. El poder ya no estaba en el ayuntamiento, ni en las cuentas bancarias del alcalde. El poder estaba allí, en mis manos de cantero. ¿Por qué no salí corriendo al pueblo, gritando mi victoria, restregándoles los documentos por la cara, porque eso es lo que ellos habrían hecho?
Eso es lo que hace la gente como el alcalde. Su poder se basa en el ruido, en la humillación pública, en el espectáculo. Mi poder, el que me enseñó la piedra, se basa en el silencio, en la paciencia y en la precisión. Mostrarles mi descubrimiento, habría sido darles la oportunidad de defenderse, de mentir, de enmarañarlo todo en un juicio de pueblo lleno de rencor. Y yo, no quería su rendición, no quería su perdón. Quería justicia. Una justicia, lenta, fría, e implacable como el granito. Guardé los documentos y el oro de nuevo en su caja. La escondí en un lugar seguro de mi casa, un lugar que solo yo conocía, y al día siguiente, volví a la ermita. Y seguí trabajando. Seguí limpiando la maleza, apuntalando los muros, sacando escombros. Para el pueblo, nada había cambiado. Seguía siendo el viejo loco de la colina, perdiendo el tiempo en su montón de piedras. Dejaba que se rieran. Dejaba que cuchichearan. Su ignorancia era mi mejor arma. Cada sonrisa burlona, cada gesto de desprecio, era una confirmación de que mi plan estaba funcionando. Estaban tan ciegos por su arrogancia que no podían ver la tormenta que se estaba formando justo encima de sus cabezas. Calculé el valor de todo. Las monedas de oro vendidas discretamente en una casa de subastas de Madrid me darían fondos más que suficientes para empezar. Pero el valor real, el incalculable, estaba en los títulos de propiedad. Esas tierras, con la producción agrícola actual y su valor de mercado, valían millones. No una pequeña fortuna, sino una riqueza capaz de cambiar el destino del pueblo entero. El alcalde se había reído de mí por heredar un palomar. Yo había heredado la fuente de la que él y su familia habían bebido durante un siglo. Mantuve el secreto por varias razones. La primera, por estrategia, como ya he dicho. La segunda, por Elena. Ella amaba la ermita por su paz, por su silencio. Convertirla en el centro de una batalla campal de codicia y odio, habría sido traicionar su memoria. La restauración tenía que nacer de la calma, no del conflicto. Y la tercera razón, la más profunda, era por respeto a mi oficio. Un cantero no da el último golpe, hasta que no está seguro de que la piedra se va a abrir exactamente por donde él quiere. Y yo estaba preparando ese último golpe con una paciencia infinita, así que me convertí en un actor. Interpreté mi papel de viejo chiflado a la perfección. Saludaba con la cabeza gacha, aguantaba las miradas de lástima, compraba mis herramientas sabiendo que se reían de mí a mis espaldas. Por dentro, sin embargo, era un hombre diferente. Cada día, al subir la colina no sentía el peso de la humillación sino el peso del poder que guardaba. Un poder silencioso, paciente, que esperaba el momento justo para manifestarse. Ya no era una víctima. Era un juez esperando el momento de dictar sentencia. El alcalde y mi sobrino pensaron que me habían derrotado aquella tarde en la taberna. Creían que su humillación me había dejado sin nada. Qué equivocados estaban. Me habían dado el regalo más grande de todos. Me habían subestimado. Me habían descartado. Y al hacerlo, me dieron el espacio y el tiempo que necesitaba para desenterrar una verdad que llevaba más de un siglo esperando. Ellos no lo sabían, pero su risa no fue el final de mi historia, fue el principio de la suya. Mi decisión no nació del odio. El odio es un fuego que te consume por dentro, y yo ya había sentido suficiente calor con la vergüenza y la rabia. Sentado en el suelo de la ermita, con la historia del valle en mis manos, comprendí que la venganza era el arma de los débiles, de la gente como el alcalde, que necesitan humillar a otros para sentirse grandes. Mi abuelo y la piedra me habían enseñado algo más valioso, la paciencia y la fuerza del silencio. No iba a bajar al pueblo a gritarles la verdad a la cara. No iba a darles el gusto de convertir la justicia en un circo. Mi victoria no sería una explosión, sería una construcción lenta, sólida, e inquebrantable, como los cimientos de aquella misma ermita. Quería paz para mis últimos años, no una guerra de pueblo. Y sobre todo, quería honrar a Elena. Su recuerdo merecía un monumento de dignidad, no un campo de batalla sembrado de rencor. Así que tracé mi plan con la misma calma con la que uno elige el punto exacto para golpear una piedra. Primero, necesitaba dinero, pero sin levantar sospechas. Una mañana, antes del alba, cogí un puñado de aquellas monedas de oro, las envolví en un trapo viejo y las guardé en el fondo de mi zurrón. Cogí el primer autobús a Madrid, una ciudad lo bastante grande como para que un viejo de pueblo pasara desapercibido. Encontré una tienda de antigüedades en una callejuela cerca de la Puerta del Sol, un lugar serio, de los que no hacen preguntas.
El hombre que me atendió, con sus gafas de alambre y sus manos cuidadosas, examinó las monedas en silencio. Me ofreció una cantidad que me hizo temblar por dentro, pero asentí con la cabeza como si fuera lo más normal del mundo. Con ese dinero, que guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, ya no era solo un cantero, era el arquitecto de mi propia justicia. Con los fondos asegurados, el siguiente paso fue buscar a los mejores. No podía fiarme de nadie de Soria, donde el poder del alcalde tenía tentáculos largos. A través de la guía telefónica de la capital, encontré un bufete de abogados de prestigio, de esos que tienen los nombres grabados en una placa de latón en la puerta. Entré allí, con mis botas de trabajo y mi ropa de campo, y pedí hablar con el socio principal. Al principio me miraron con extrañeza, pero cuando puse sobre la mesa de caoba los pergaminos de los de Rojas, el aire de la sala cambió por completo. Les conté la historia, sin adornos, con la verdad desnuda de un hombre que no tiene nada que perder. Les di una sola instrucción: quería recuperar lo que era mío, o más bien, lo que la historia me había encomendado, pero quería hacerlo sin ruido, con la discreción de un cirujano. Mi objetivo nunca fue convertirme en el hombre más rico del cementerio. ¿De qué me serviría una fortuna a mi edad? Mi casa era pequeña, mis necesidades pocas y mi felicidad se había ido con Elena. Por eso, en aquella misma reunión con los abogados les expliqué mi verdadero plan. Una vez que las tierras fueran legalmente mías, todo el patrimonio sería transferido a una nueva entidad: la Fundación Elena Alonso. Su propósito sería doble. Primero, financiar la restauración completa y profesional de la ermita de Santa Lucía, para que volviera a ser la joya que fue. Y segundo, y más importante, los beneficios anuales de la explotación de esas tierras se destinarían a crear becas para los jóvenes del pueblo que quisieran estudiar y ayudas para los ancianos, que como yo, a menudo se encontraban solos y desamparados. El dinero robado que había alimentado la arrogancia de una familia, se convertiría en la semilla del futuro de todo el pueblo. Y así, la maquinaria legal se puso en marcha, silenciosa e implacable, mientras yo seguía subiendo cada día a mi colina. Seguí siendo, a ojos de todos, el viejo loco que jugaba con las piedras. Veía a mi sobrino pasar con su coche, al alcalde pavonearse por la plaza, y no sentía nada. Solo una calma profunda. Ellos seguían viviendo en su mentira, sin saber que el suelo bajo sus pies ya no les pertenecía. Mi justicia no fue un grito, fue una obra. No necesité confrontarlos, porque la verdad, como una pared bien construida, se sostiene por sí misma. Al final, el valor de aquella herencia no estaba en el oro ni en los papeles, estaba en la oportunidad de transformar la humillación en honor, el abandono en un legado, y en demostrar sin decir una sola palabra, que las únicas ruinas verdaderas son las que llevamos por dentro, las de la falta de dignidad,